Venga, pues buenas tardes y iniciamos literatura del Renacimiento, ¿no? Y nuestro objetivo hoy es comentar los errores principales que he visto en la PEC, ¿no? Y por otra parte, pues si nos da tiempo, hacer un texto del Quijote, ¿no? Que va a ser un soneto, de los preliminares, ¿no? de la obra, ¿no? Entonces, pues esas sería el plan de trabajo y lo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, antes de comentar los errores que yo pues, más o menos os voy a comentar, ¿no? de los distintos apartados del texto, pues estarían las preguntas que vosotros tengáis, si habéis hecho, bueno, si no lo habéis hecho, lo mismo podéis preguntar, ¿no? Pues eso es lo que primero os preguntaría, ¿no? Es decir, que ¿qué os ha parecido la nota que habéis recibido? Si baja, si alta, ¿por qué? ¿No? Para que yo pueda explicaros los motivos, ¿no? O que lo que voy a hacer ahora es eso, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta que queráis, Mónica? ¿No? Sin preguntas. Y Millán, Martín, cuestiones que quieras plantear sobre tu PEC. A lo mejor no me está escuchando. Vale. Pues bueno, entonces de manera genérica, ¿no? Vamos a comentar, ¿no? esos errores principales, ¿no? que he notado, ¿no? en vuestros cuadernillos, ¿no? Empezando pues por la parte práctica, ya sabéis que tenemos dos partes en la PEC, ¿no? Una parte práctica donde teníamos que comentar un soneto de Fray Luis de León, ¿no? Y una parte teórica, ¿no? Donde tendríamos que responder pues, a preguntas concretas, ¿no? Sobre el contexto, sobre, en fin, ahora no recuerdo todo, después lo miraré para recordar punto por punto, ¿no? Es decir, la parte teórica, ¿no? ¿De qué costaba? Teníamos, ¿cuántas preguntas? También 5 preguntas, ¿no? Donde una puntuaba más que otra, ¿no? Es decir, a ver, ¿me lo recordáis? Pues a ver, en la teórica teníamos la de sintetizar la opinión de Pedro Ruiz Pérez en su artículo. Eso es, sintetizar la opinión de un artículo de 12 páginas, ¿no? Eso es una de las primeras preguntas teóricas, ¿no? Porque ahí de lo que se trata es de eso, ¿no? De tenéis que seleccionar lo más importante, ¿no? Y reflejar lo más importante, nada más, ¿no? Esa sería la cuestión. La siguiente parte... ¿El éxito de la lírica petrarquista en España? El éxito de la lírica petrarquista en España, pues lo mismo, ¿no? Es una cuestión que tenéis que exponer, explicar, ¿no? Pues ese éxito, a qué es debido, los orígenes, en fin, lo que queráis, ¿no? En torno al éxito de la lírica petrarquista, ¿no? Ese es el segundo punto. ¿El tercero cuál era? La obra poética de Fray Luis de León. La obra poética de Fray Luis de León. Y por último... Y las similitudes y diferencias entre el clasismo salmantino y el foco cultural sevillano. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la parte teórica, ¿no? Que va a ser la más rápida de despachar, ¿no? En líneas generales. Y entonces, en líneas generales, ¿no? Lo que hay que decir es que no se puede copiar, no se puede ni parafrasear, cuando digo copiar o frasear, o no indicar las fuentes de las que extraemos la información, sean los PDFs, ¿no? que el equipo docente ha preparado y que están a vuestra disposición, no se pueden copiar, ¿no? Ni se pueden parafrasear, ¿no? Porque no consiste en eso ninguna de las pruebas que hemos dicho, ¿no? Sintetizar no es copiar, ¿no? Sino seleccionar lo más importante, ¿no? ¿De acuerdo? No le copio de aquí, pego allá, quito una palabrita y pongo otra. Y eso es lo que he visto en general en los que he corregido de Madrid Sur, que creo que de Madrid Sur los tengo todos corregidos. Si no estuvieran todos, pues me lo decís. Si alguien dice, es que a mí no me ha llegado, pues como os he dicho que ha habido una incidencia de que han puesto cuadernillos de Madrid, no de Madrid Sur, ¿no? Pues aquí había 90 y tantos cuadernillos, pero de aquí me parece que han sido 14 o no me acuerdo ahora cuántos, pero de Madrid Sur, claro. Entonces yo he corregido Madrid Sur, ¿no? Madrid Capital, pues no lo he corregido porque además, como las PEC, ¿no? Depende la corrección del tutor, ¿no? Pues bueno, yo puedo tener unos criterios y María Luisa puede tener otros, ¿no? Que les haya dicho cómo quiere que sea la cosa, ¿no? Entonces, pues no voy a corregir, ¿no? Los trabajos de otros tutores, ¿no? Entre otras razones.
Eso ha alargado un poco, ¿eh? No, eso no ha sido esta asignatura, esto ha sido en medieval. Es que me ha vuelto loco lo de medieval. No, perdonar, perdonar, me he equivocado de asignatura, ¿no? Eso no ha pasado en Renacimiento. ¿Qué estaba contando? Ah, sí, estaba contando, sí, a la hora de sintetizar, ¿no? Se trata de sintetizar, de extraer la información esencial de una manera sintética, clara y simple, ¿entendéis? No de copiar ni de parafrasear los textos, el texto de este autor y de su artículo de 12 páginas, ¿no? Eso no responde a lo que pide el trabajo de síntesis y elaboración que os exigimos o que se pide, ¿no? Porque ahí lo que tratamos de demostrar es eso, es nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de seleccionar lo importante y desechar lo secundario o aleatorio, ¿no? O aleatorio no, secundario, ¿no? O menos relevante, ¿entendéis? Pues en eso he visto, pues eso, que un poco os habéis sabido sintetizar, hacer una síntesis clara y ordenada, ¿no? Según las partes de las que el mismo autor establece en su artículo, ¿no? Pues trasladarlo al texto, ¿no? En lo que he visto que abunda más, ¿no? Es pues la paráfrasis, cuando no directamente pues el corta y pega, ¿no? Entonces eso es inadmisible, ¿no? Para un trabajo universitario, ¿no? Porque eso está muy próximo al plagio, ¿entendéis? Si no ponemos comillas, pues entonces no sabemos si esas palabras son tuyas, ¿no? O son de otra persona. Es decir, y en eso consiste plagiar, ¿entendéis? Y el plagio ya sabéis que está castigado, ¿no? Y que no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo no he podido comprobar de dónde venían los plagios, ¿no? O las paráfrasis, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es decir, es cambiar un verbo, pero la idea es la misma, ¿no? No indicar las fuentes de dónde has sacado esa información, ¿no? Pues todo eso pues son cosas de criterios básicos, ¿no? De cualquier ejercicio universitario que si no están, pues es imposible aprobar, ¿no? Es decir, porque eso, si se comprueba y hubiera detenido a ver de dónde está copiado, ¿no? Pues hubiera sido un cero. ¿Entendéis? Lo que pasa es que no me he querido entretener, tenía mucho trabajo con medieval de solucionar el lío de ejercicios que había y no me he querido entretener, ¿no? Entonces no he comprobado, pero sin duda, si me paro a comprobarlo, ¿entendéis? Pues está lleno en líneas generales, ¿eh? No hablo ni por ti, ni por ti, ni por Millán, ni por ninguno, ¿no? Pero en líneas generales he visto muchas paráfrasis y muchos plagios que no denotan o no demuestran esa capacidad que tenéis que tener, ¿no? De sintetizar la información, ¿no? Y de seleccionar la que es más relevante, ¿no? Pues no lo he visto en este apartado, en este ejercicio. Lo mismo con los demás de la parte teórica, ¿no? Que todos más o menos pues habéis dicho lo mismo o copiado directamente, ¿no? En líneas generales, ¿no? Pues lo que dice el libro de texto, bueno, el libro de texto no, el tema correspondiente que elabora el equipo docente. No, si esas palabras o esas ideas no son tuyas, las tienes que poner entrecomilladas, indicar de dónde lo has sacado, ¿entiendes? Y es así como debes de hacerlo. No se puede, como os he dicho, parafrasear ni copiar, ¿no? Porque no se trata de eso. No ese es el objetivo, ¿no? Bien, pues dicho eso, pues esos serán los defectos así que he encontrado en lo que vamos a llamar la parte teórica, ¿no? Es decir, no indicar las fuentes, no usar comillas, parafrasear o copiar textos, ¿no? En general. ¿De acuerdo? Falta de capacidad de selección, ¿no? Y de organización de esa información, ¿no? Porque la información del artículo, por ejemplo, para hablar del artículo, pero da lo mismo hablar de eso que de hablar del éxito de la poesía petrarquista, ¿no? Tenemos que seleccionar la información que queremos para explicar lo que queremos explicar, ¿entendéis? No pegar aleatoriamente, ¿no? Ideas de otros sin decir siquiera que son de otros, ¿no? Haciéndolas pasar por propias. Porque eso es, como os he dicho, un plagio o una copia y por lo tanto no tiene ninguna validez académica, ¿no? Eso no se puede hacer en los sucesivos trabajos que hagáis en la universidad, ¿no? Da igual la asignatura, eso es una cosa que tiene que ser así, porque son cosas que no se puede hacer de otra manera, es decir, el nivel de exigencia del trabajo que os pedimos para esta asignatura en el grado de lengua española, pues eso es fundamental, ¿no?
Así que esa es mi principal queja, porque he visto pues, que no hay, evidentemente, un trabajo personal sobre esas cosas que os pregunto. Volviendo al tema, ¿no? Es decir, el tema a la práctica, ¿no? No sé si queréis preguntar algo en concreto sobre esto, sobre estas reflexiones que os hago en torno a... ¿no, Mónica? Bueno, pues entonces, volviendo al tema, ¿no? Pues al tema, a la métrica, ¿no? Al estilo, ¿no? Que también figura, y al contexto, ¿no? Que también figura. Y no sé cuál es la otra parte que figura más. A ver, repítemelo. Tenemos, bueno, la métrica, los recursos estilísticos, los tema recursos estilísticos, y la contextualización del juego. Tema, contextualización y nos falta una pregunta, ¿no? No, métrica. Sí, que la métrica valía 1,5. Métrica, recursos, tema y contextualización. Y contextualización, sí, esas 4 partes, ¿no? Fundamentales. Bueno, ¿cuál es mi queja en este apartado, ¿no? Sería la pregunta, es decir, ¿por qué no se has probado, pues, o por qué las notas, o por qué la práctica no ha sido suficiente, ¿no? Mirad, métrica, muy pocos, sinceramente, habéis escandido los versos. Es decir, el esquema métrico, donde tiene que figurar pues, los pies, ¿no? Es decir, el tipo de endecasílabo que utiliza, pues tiene que estar, ¿no? Y eso prácticamente he visto un intento o 2 y poco más. Y después comentarios de carácter general sobre troqueo dactílico, pero sin enseñar qué verso es troqueo o qué es dactílico, ¿no? Sino de manera genérica, ¿no? Así presentado. Eso, pues, no puede ser, ¿no? Tenemos que escandir los versos, tenemos que ver todos los fenómenos que afectan al cómputo silábico, ¿no? Es decir, sinalefas. Fijaros, aquí en el primer verso tenemos una sinalefa de 3 vocales, no de 2. Nadie me la ha comentado. O alguna ha habido, pero vamos, en general, ¿no? ¿Hay alguna diéresis o alguna sinéresis en el texto que sea destacable? Muy pocos han contestado a estos fenómenos que afectan al cómputo silábico y que hay que comentar sí o sí, porque si no, no sabemos si sabéis medir o no medir, si sabéis escandir o no escandir los versos. Claro, si no lo hacéis, es imposible saber. ¿Entendéis? Y después, si decís, es troqueo, tiene el tipo de endecasílabo es heroico y algunos áfico. Bueno, también hay un enfático. Bueno, y nadie lo dice. Es decir, no os habéis hecho el análisis que hay que hacer. ¿Entendéis? El análisis métrico tiene que figurar todo. Todo lo que afecta, ¿entendéis? Al metro, a la medida del verso. Entonces tenemos que separar las sílabas, tenemos que señalar las sinalefas y comentarlas cuando son de 3 sílabas, de tres vocales, no de 2. Pues vamos a comentar los fenómenos de diéresis o sinéresis, si los hay, y señalarlos donde están. ¿Entendéis? Todo eso es fundamental y eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Si no se ha hecho un expediente, son 14 versos, muchos habéis añadido por lo que decíamos antes del verso de arte mayor. De arte mayor, bueno, si son de 11 versos, pues ya se da por entendido que son de arte mayor, no hace falta ni ponerlo. ¿Entendéis? Bueno, es que esto, yo sé que más o menos bien, ¿eh? O sea, no me voy a dejar mucho, pero creo, o sea, si... Cuéntame. O sea, bueno, a ver, porque claro, si tú me dices que si yo salgo que tiene 11 versos, que da igual, yo no tengo que sacar... 11 versos no, 11 sílabas. O sea, 11 sílabas, perdón. Que lo tengo que descomponer porque tienes que ver que los saques. No, tienes que ver que hay 11 sílabas. También tendré que poner que es de arte mayor porque tienes que ver que sé que estos versos de 11 sílabas son de arte mayor, ¿no? Bueno, vale. Sí. No lo voy a poner no, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque se da por sobreentendido ahí, ¿no? Es decir, al decir que es un endecasílabo, pues es de arte mayor, ¿no? Pero si lo pones tampoco pasa nada, ¿no? Pero es un poco redundante porque se sobreentiende que al ser endecasílabo es de arte mayor, ¿no? Porque cuando dices arte mayor, pues todos los versos que tienen más de 8 sílabas. El eneasílabo, el decasílabo, el endecasílabo, el dodecasílabo, ¿no? El tridecasílabo, el alejandrino, ¿no? Pues todos esos versos, ¿no? Forman parte de esa maestría, ¿no? Que llaman arte mayor, ¿vale?
¿no? Pero es decir que el endecasílabo pertenece a esa categoría, pues sí, ¿vale? Pero bueno, aporta poca información, ¿no? Prefiero que me comentes las sinalefas, que me comentes las diéresis, que me comentes el ritmo. Es decir, que me digas, ¿no? Vea yo claramente, ¿no? En qué sílabas está acentuada cada uno de los versos, ¿no? Como cada uno, cuántas sílabas tiene y por qué. Porque si leemos con sinalefa o si no, pues quiero saber dónde hacer la sinalefa. No me va a decir, son versos endecasílabos. Bueno, sí, pues demuéstramelo. Y la única manera de demostrármelo es medirlos, ¿no? Escandir los versos en sílabas, ¿no? Y debajo o al lado añadir, que eso forma parte del esquema métrico, ¿no? El esquema rítmico. Que el esquema rítmico es determinar si el verso es heroico, el tipo de endecasílabo es heroico, si el tipo de endecasílabo es sáfico, o melódico, o enfático, o el que sea. ¿Entendéis? Eso lo tenéis que saber hacer. Eso no lo ha hecho nadie. Yo sí. Bueno, a ver, lee. Vamos a ver. Hombre, una cosa que tengo bien, joder. A ver, claro. He puesto que el ritmo del poema es heroico, excepto en los versos 7 y 14, que es sáfico, y en el octavo verso, que es enfático. Y que el pie métrico del soneto en su totalidad es vocálico. Otra cosa es que esté mal, pero yo lo especifico. No, eso no es especificarlo. Eso es decir una generalidad. Especificarlo es escribir el verso 7 que dices y poner debajo su esquema. Hombre, pero claro. Yo que si te lo estoy poniendo aquí es porque he sabido descifrarlo. No, tienes que ponerlo. Al menos los ejemplos que ponemos, como cuando... Eso vamos a pasar ahora. Los recursos estilísticos. Lo que no vale decir es un hipérbato. Y no decir dónde está el hipérbato. Lo que no vale decir que es troquio o dactílico. Si no lo veo. Es decir, tienes que poner el esquema. Tienes que unir las sílabas del verso... ¿Entendéis? Para que veamos cómo ese verso está acentuado en las sílabas que dices que está acentuado. Y eso lo tengo que ver, como lo enseño yo, ¿no? Yo cuando os pongo un texto, abajo os pongo el esquema rítmico del texto, ¿no? Y os pongo cada una de las sílabas, ¿no? Donde cae la fuerte, ¿no? Y os la uno según el tipo de endecasílabo. Pues igual, porque si no, no sé lo que hay que especificar. Es decir, si ese verso es heroico, yo quiero ver ese verso 7 que tú señalas, me lo escribas, me lo pongas. Es decir, hagas 11 ceritos, ¿no? Agrupados o señalados en esas sílabas. En la 2, ¿no? En la 6 para los heroicos. En la 4, ¿no? Y en la 6 para los sáficos. En la 3 y en la 6 para los melódicos. Pues lo quiero ver en tu esquema. Eso forma parte del esquema métrico del texto. No vale mencionarlo, hay que verlo. Me lo tienes que escribir, me lo tienes que significar. ¿Entiendes? Porque es así, igual que me tienes que... Porque me dices, todos los versos tienen 11 sílabas, ya te he hecho el análisis métrico. Es verdad, todos los versos tienen 11 sílabas, pero eso no es el análisis métrico. Eso es la afirmación que tú haces, ¿no? Pero tienes que demostrar eso que afirmas. ¿No? ¿Y cómo lo demuestras? Pues con el esquema métrico. Ahí demuestras que sabes contar, que sabes distinguir si las hay, diéresis, sinéresis, versos agudos, no versos, en fin, todos los fenómenos que afecten al cómputo silábico. Todos. Claro. Hay sinalefa en el verso 4. Ah, yo ya he hablado de la sinalefa. No, cítame. ¿Dónde está la sinalefa? Porque el verso 4, ¿no? ¿Dónde está? Si no me la escribes, ¿cómo yo sé? ¿No? ¿Entiendes? Lo mismo cuando hagamos de los recursos. Hay hipérbato, no hay paralelismo. Bueno, ¿dónde está el paralelismo? Pues aquí igual, Mónica. Si me dices que el verso 7 es heroico, debajo me pones el esquema del verso 7 para que yo vea que es heroico. ¿Entiendes? Porque si no, la afirmación, ¿entiendes? Yo creo que si no he sacado, pero fíjate, he sabido hacerlo. Que yo creo que si te estoy diciendo en el verso en el que está, es porque he sabido hacerlo. O sea, no lo estoy poniendo... bueno, eso es porque... Lo entiendo, vamos. No, lo entiendes, ¿no? Pero no es así. Es decir, hay que demostrarlo. ¿Entiendes? Hay que hacer un esquema métrico, ya está, si es que no hay más. Sí, para no sabemos el punto. No podéis hacerlo de otra manera. Tenéis que hacer el esquema métrico y el esquema métrico básicamente contiene... obviamente, porque yo para sacar esto
he hecho mi esquema. No, pero fíjate, léelo otra vez, lee otra vez. No lo has podido hacer porque si no me hubieras mencionado otro tipo de endecasílabos que hay en el texto que tú no mencionas. A ver, lee. Yo te estoy leyendo lo que has escrito, eso. El ritmo del poema es heroico, excepto en los versos 7 y 14, que es sáfico, y en el octavo verso, que es enfático. El pie métrico del soneto en su totalidad, trotaico. Bueno, lo vamos a comprobar. No, posiblemente esté mal, no te o sea, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy diciendo que yo, es posible que esté mal, porque obviamente me puedo confundir. Claro, pero yo no puedo saber si te confundes o no si no me lo pones. Si no, ¿cómo yo adivino que te has confundido? Hombre, pues porque está mal. No, pero porque está mal no, sino porque tú me lo tienes que escribir. Claro, si no, yo no puedo ver si lo haces bien o lo haces mal. Es decir, si yo no veo, si tú sabes acentuar el verso o no lo sabes acentuar, si no me lo haces. Es donde yo estoy cometiendo el error. Claro. Pero, o sea, es que si no, ¿cómo lo veo? Claro, pero si yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Claro. Pero que eso no lo sabíamos y hemos hablado todo esto, porque yo ese esquema lo tengo en mi casa en un Word aparte, pues con todo el poema. Pues hay que escritos con sus ritmos, con sus párrafos. Eso es lo que hay que hacer. Pero yo no lo puse porque quedaba más limpio así y escribiendo. No, más limpio queda si está todo ordenado y cada una de las sílabas separadas y unidos con guiones, las sinalefas, o separados con guiones, ¿no? Las diéresis, ¿no? O unidas, ¿no? Sí, para las sinéresis, pues entonces está clara la cosa, ¿entiendes? Porque es lo mismo que los recursos estilísticos. Si tú dices que hay eso, tienes que demostrarlo, tienes que escribírmelo, ¿entiendes? Porque es que si no, yo no sé si lo estás diciendo bien o lo estás diciendo mal, si no me lo escribes. Entonces tenéis que, los ejemplos, especificarlos, claro. ¿No? Si dices que hay sinalefa, pues pon cuál es la sinalefa. Porque es que eso cambia completamente el cómputo del verso. Claro, si tú no haces sinalefa ahí, lo haces al otro lado, o, ¿sabes? ¿Entiendes? O no haces sinéresis, pues yo qué sé si estás contando bien o estás contando mal. ¿No? Porque es más fácil decir, todas de 11, pero es que no sabes escandir el verso. ¿Entendéis lo que os digo? Tenéis que especificar todas las cosas que decís. Si dices que es heroico el verso 4, pues me pones el ejemplo del verso 4 escandido y con el esquema rítmico que corresponde. ¿Entiendes? Eso tiene que ser así. ¿Vale? Es una parte que vale 1,5 puntos, ¿no? Y entonces, pues es importante y es fácil, ¿no? Es fácil en el sentido que es una práctica. Tenéis que practicar. Pues aquí he visto pues muchas deficiencias, pocos. No sé, hay este apartado, no sé qué nota te he puesto. Un 0,8. Pues te he puesto una buena nota. No, vamos, no nada. Porque un 0,8, ¿no? Pues es un aprobado, ¿no? Sobre 1,5. Claro. Exactamente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque he tenido en cuenta lo que has hecho, pero no lo puedo tener en cuenta para ponerte un 1,5, porque falta información. Entonces, ¿ves? Apruebo ese ejercicio. ¿Cómo no lo voy a aprobar? Si lo has hecho así, pues te lo he aprobado, claro, esa parte. ¿Cómo no te la voy a aprobar? Sí, no. Pero falta chicha, ¿no? Y limonada para que te pueda poner un 1,5. Falta mucho. ¿Entiendes? 1,5 te pondría cuando viera todos los versos analizados, ¿no? Y entonces diría 1,5. Pero si no veo que sí, más o menos, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces te pongo más de la mitad. ¿Entiendes? Entonces, aparte te la he aprobado, ¿no? Pero yo hablo en general, ¿sabes? No hablo de tu ejercicio en concreto, Estoy hablando de lo que he visto en general, ¿no? En general, pues lo que he visto es que, pues eso, sin mostrar los ejemplos, ¿no? En estas cosas concretas que estamos hablando ahora, que es la práctica, ¿entiendes? Antes habíamos hablado de la teoría, de los principales defectos, y ahora es la práctica, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este apartado, Víctor? Es decir, tenéis que hacer un esquema métrico correcto, ¿no? Y tenéis que saber identificar los diferentes tipos de endecasílabo que hay. Y la única manera, pues tenéis que mostrar que ese endecasílabo es así en el esquema que hagáis del endecasílabo, separando cada una de las sílabas y poniendo al lado o debajo, ¿no? Pues ese esquema rítmico, ¿no? Donde ponéis un 0 o una raya y encima pues la tónica, pues veréis que la tónica va en segunda, o va en cuarta, o va en sexta, o va en octava, o va en décima,
O si hay acentos extrarrítmicos, pues me lo comentáis como efectos estilísticos. Bueno, pues todas esas cosas son las que tenéis que hacer. Capítulo importante, que lo podemos comentar aquí o en recursos estilísticos, los encabalgamientos. Yo no sé cómo lo has hecho tú. En general, he visto que no tenéis conocimiento de lo que es el encabalgamiento. Es lo que he visto porque muchos me ponéis encabalgamiento en no sé qué verso. No me ponéis el ejemplo. Bueno, digo, bueno, vale, me voy a buscarlo, he ido a buscarlo. No hay encabalgamiento. Por lo que he deducido que el concepto de encabalgamiento no lo tenéis marcado y claramente qué es el encabalgamiento. ¿Me equivoco? Pues puede ser, no sé. ¿Tú me has mencionado como recurso el encabalgamiento? Sí. A ver. Pues toda esta grandeza de contento me turba y entristece este cuidado. Espera, que no tengo bien copiada esta. Es que se me impreso mal. Vamos a ver. Voy a buscar el texto para yo tenerlo, porque si no, no puedo corregir bien. A ver, entre la tercera y la cuarta, pero lee, porque si no, yo en la tercera, fíjate, no me voy a acordar de memoria. No está bien impreso, se me impreso mal. A ver, me parece que es esta. ¿Lo tienes ahí? A ver. No sé si es esta. Pero no tengo el texto. Aquí tengo. Mas toda esta grandeza de contento me turba y entristece este cuidado. Dice, mas toda esta grandeza de contento me turba y entristece este cuidado. Entonces, ¿cuál es el verso que tú dices que encabalga? El contento con me turba. Contento con me turba. No, ahí no hay encabalgamiento. El encabalgamiento separa las partes del sintagma que son inseparables. ¿Y aquí qué parte está inseparable está? Esta grandeza de contento, sujeto, predicado, me turba. Ahí no hay encabalgamiento. El encabalgamiento se produce, mirad, entre el artículo y el sustantivo. Encabalgamiento. Entre el adjetivo y el sustantivo. Encabalgamiento. Entre el complemento del nombre y el sustantivo. Encabalgamiento. Pero ahí no hay encabalgamiento. ¿Entendéis? Es una parte de la oración. Sujeto, predicado. ¿No? Este contento, sujeto, me turba, predicado. ¿No? ¿Lo ves? Entonces, ahí no hay encabalgamiento. ¿Más ejemplos has puesto de encabalgamiento? El décimo finaliza, a ver. De ver que soy señor ilustre, a ver. obra de vuestra sola gracia. A ver, dime qué verso. En el décimo. El décimo, ¿no? El décimo, por lo tanto, estamos en los tercetos, ¿no? Vamos a pasar a los tercetos, que lo vea yo. Más luego me consuela y asegura. El ver que soy. Pues ahí. El ver que soy, señor ilustre, obra de vuestra sola gracia. ¿Dónde está el encabalgamiento? Obra de. Es así. Vuestra sola gracia. Ese sí. Obra de vuestra sola gracia, ahí sí hay encabalgamiento, porque lo que se separa es el sustantivo obra del complemento del nombre, y eso es lo que no se puede separar. Eso es un sirrema que forma una unidad fónica, ¿entendéis? Entonces, eso no se puede separar. Eso es un encabalgamiento. ¿De qué tipo? ¿Suave o abrupto? Abrupto. ¿Eh? Abrupto. ¿Abrupto por qué? Porque la pausa, ¿entiendes?, está más hacia el final que al principio, ¿no? Entonces eso es lo que distingue unos de otros encabalgamientos. Pero eso es encabalgamiento. Pero el que decías al principio de asegura el ver, eso no es un encabalgamiento. Porque el ver eso, el ver que soy obra, el ver eso, ver que soy obra vuestra, eso me asegura, eso es el sujeto, ¿no? Pero el sujeto y el predicado no forma o no conforma un sirrema inseparable, no. Ahí no hay encabalgamiento. Otros me han puesto encabalgamiento en al suelo. He visto en general, no solamente en ti, que... Y después el encabalgamiento que hay más señalado y más importante para explicar el tema, que es obra de vuestra gracia, ese me parece que no sé si hay alguien que me lo ha señalado.
pero muy pocos. Habéis señalado ese como... Es decir, me habéis señalado encabalgamientos que no son encabalgamientos. Por eso digo que el concepto de encabalgamiento no está claro. Esto, ¿dónde debemos estudiarlo? ¿En el esquema métrico, que podríamos, o en las figuras del estilo? Pues donde queráis. Lo que no vale, y lo digo ahora pasando ya casi al tercer punto, que es el de los recursos estilísticos, es añadir en los recursos estilísticos sinalefas, hiatos. Eso no se comenta ahí. Vale. Eso no es un recurso estilístico. Eso es un fenómeno que afecta al cómputo silábico, pero no es un recurso estilístico la sinalefa. No. Es una práctica. Unos poetas la usan y otros no. Unos prefieren la sinalefa y otros la dialefa. O más que poetas, momentos históricos, ¿no? Pero veis, es una práctica, pero no es un recurso estilístico. ¿Vale? El encabalgamiento sí, podríamos comentarle o bien en el apartado métrico o bien en el apartado recursos. ¿De acuerdo? Porque aquí claramente, fijaros, es importante este encabalgamiento. Soy obra de vuestra sola gracia. ¿Es importante desde el punto de vista temático o no? Porque, claro, aquí entraremos en el siguiente punto. Bueno, el tercero, todavía no hemos llegado. El tema, ¿no? Estábamos comentando todavía, ¿qué punto? El de los recursos estilísticos. Yo os he dicho, bueno, el encabalgamiento, vale, lo podéis poner en recursos. Y he dicho, cuidado que estoy viendo muchos errores en los encabalgamientos. Como tú misma lo acabamos de corregir, ¿vale? ¿Qué más cuestiones de los recursos, ¿no? He visto mal? Pues mirad, casi todo. Porque los recursos estilísticos no es una lista de nombres, sino es una manera de significar, de reforzar, de entender el poema. ¿Entendéis? Es decir, los recursos no vale señalarlos e identificarlos, cosa que es obligatoria y que habéis hecho muy pocos. ¿No? Decís, no sé qué recurso, pero no veo el ejemplo. Por lo tanto, claro, me voy al texto y veo que muchos lo habéis dicho mal, ¿no? Hipérbato, no había hipérbato, ¿no? Es decir, he visto dudas en los hipérbaton, ¿no? Que no está claro el concepto. He visto dudas en la personificación, es decir, todo lo que le atribuís al amor, ¿no? Es decir, dice, no, amor es la metáfora de no sé qué, o amor es una alegoría del pájaro, cosas así he escuchado, he visto escritas, ¿no? ¿Veis? Pues es decir, cuando decís que hay una metáfora, tenéis que decir dónde está la metáfora, cuál es la palabra metafórica y cuál es la palabra sustituida. No vale decir que hay una metáfora, porque eso no es identificar el recurso, ¿entendéis? Entonces tenemos que identificar el recurso y después explicarlo. Por lo tanto, en general, he visto que el tema de figuras también está bastante, en general, débil. Tanto para la identificación y más para la explicación en función del tema. Esa es mi impresión. Me gustaría mostraros un ejemplo. Si tú eres tan amable, venga. No. Venga, por favor. Pero para que veamos cómo... Es verdad, te agradezco mucho que hayas puesto el tema de la métrica, ¿no? Para que veas cómo ¿por qué? ¿No? Es decir... No, sí. Y además, igual, si sé cómo lo tengo que hacer la próxima vez. Claro, eso si las cosas hay que hacerlas. Eso está claro. Y el que más veces las hace es el que mejor las hace. Totalmente. Eso es evidente. Por eso, venga, ¿qué más te das? Para ayudar un poco. Venga, dime qué has hecho de recursos. Yo lo tengo mal y me merezco, esta puntuación que me ha puesto aquí, yo la merezco. Bueno, eso, vale. Porque pero es que date cuenta de que como lo has hecho tú, lo han hecho muchos. No eres sola, Entonces, tu ejemplo nos sirve para muchos, ¿no? Igual que a otros lo han hecho mejor, ¿no? Pues en general. Venga, léemelo, por favor, venga, para que lo veáis, ¿no? Para que os explique el concepto de qué es lo que queremos con las figuras estilísticas. He puesto que hay una antítesis en la primera estrofa, que podemos ver cómo el autor contrapone el amor que siente y que a la vez le entristece y le turba. Porque dice que el amor casi un me ha encumbrado a donde yo no llevo ni el pensamiento, toda esa grandeza del contento y entristece este cuidado, contento y entristece. Contento y entristece, vamos a ver. Fíjate que ahí no está la antítesis entre contento y entristece. La antítesis está entre contento y cuidado. ¿Contento? Y cuidado. Esa es la antítesis. No entre entristece y
contento, sino entre contento y cuidado. ¿De acuerdo? Entonces hay que especificar mejor, ¿no? Pero fíjate, ahora que has dicho eso, pues bien, ¿no? Bien, continúa. Ha identificado la figura, ¿no? Pero no bien del todo, ¿no? De una manera un poco imprecisa, pero identificada. Pero fíjate, falta la explicación en función del tema o del texto, ¿no? Porque estamos de acuerdo, hay eso en el texto, esa figura, ¿no? La antítesis entre cuidado y tal. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿A qué ayuda en el tema? ¿Qué expresa? Claro, es que yo... Eso es lo que tenemos que hacer en el tema y explicarlo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, explicar esa figura a qué contribuye en el tema, ¿no? O esa figura es común en todos los que tratan este tipo de poesía o es una cosa frecuente, la antítesis, ¿en qué tipo de poesía se da esta figura? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero, tendríamos que ver, como pone primero el recurso y después los temas, ¿no? A mí me gusta primero poner el tema para saber de qué estamos hablando y para ver cómo después las figuras, ¿no? Significan eso, ¿no? Pero lo hacemos al revés, no importa, da igual. Pero bueno, más o menos. Tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Y es ahí donde el tema, donde he visto, pues, un poco lo que os decía antes. Es decir, habéis ido a interpretaciones que habéis leído los documentos que hayáis leído, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Es decir, de donde ya habéis sacado la información, ¿no? Que muchos, que ya os he dicho, pero eso ya está dicho. ¿Qué estabas diciendo? El tema. El tema. Y entonces habéis traído como temas, no sé, el amor divino. Y yo me pregunto, ¿pero dónde habla aquí del amor divino? ¿No? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla el texto? ¿No? Específicamente. Del amor que siente por Dios. Del amor que siente por Dios. ¿Pero dónde ves tú eso? Yo es que eso es lo que no estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Dice, yo veo el amor que siente por Dios, pero ¿dónde tú ves eso? Claro. Es decir, ¿qué lectura estamos haciendo del poema? Porque, por ejemplo, en esta figura que acabas de señalar, la antítesis, que es una figura propia del Renacimiento, ¿no? Garcilaso está lleno de antítesis, es propio de la poesía amatoria, ¿no? Petrarquista, ¿no? Donde los estados anímicos, los estados del alma, ¿sí? Se manifiestan y se expresan, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que siento? ¿No? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que siente? A ver, pues ese será el tema. Entonces, esa es la pregunta que vamos a responder para ver cuál es el tema del texto. ¿Qué es lo que siente, en este caso, que es el motivo del texto? ¿Contento o no? ¿O el amor no te hace feliz? Dice, el amor, no el amor, amor me ha encubrado, ¿no? Amor, vuestro amor, porque esto, ¿a quién se lo dice? Esa es la figura central del texto y la primero que tenemos que comentar. ¿Cuál es la figura central del texto? Para entender el tema. Aparte de las que hemos dicho, antítesis y de otras más que vamos a mencionar, pero la figura que estructura, ¿no? Y que es propia de los cancioneros petrarquistas, de los sonetos de amor, ¿no? Es decir, que son propias de lo que llamamos la comunicación amorosa. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la figura esencial del texto para determinar el tema? Esa es mi pregunta. ¿De qué estamos hablando? De la confianza en la amada. ¿O estamos hablando de otra cosa? ¿Cuál es su tema? ¿Quién es esa señora ilustre? Pues el apóstrofe, ¿no? Señora ilustre. Pues ese es el destinatario, ese es el destinatario al que me dirijo y del que estoy enamorado o me ha enamorado y me ha subido un estado de placer a la cumbre del placer y de la satisfacción, aunque es tanta que temo perderla. Pero tu imagen me asegura, tu imagen me da fuerza, confío en ti. ¿No dice eso el poema? Entonces, ¿dónde ves el amor de Dios? Claro, lo has visto cuando has leído el artículo que has leído, donde hay una interpretación. Primero, comprendamos el texto y después vayamos a las interpretaciones. Pero antes, si no entendemos qué dice el texto, pues difícilmente vamos a saber interpretarlo. O directamente cogemos la interpretación de otra persona que ha hecho esa interpretación y la hacemos propia.
pero eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que explicar el texto con el texto delante. Independientemente si vamos a identificar que eso es la unión mística con Dios, yo ahí no veo a Dios por ninguna parte, como sí, veo a la Virgen, pero a Dios no. ¿Entendéis? Pues de eso saldrá. La Virgen me asegura, la Virgen me da confianza, la Virgen es quien, mi enamorada. De eso habla el texto. ¿O no? ¿No es más fácil explicarlo así? Por lo tanto, estamos hablando de amor. Y entonces, en el primer cuarteto, ¿de qué estamos hablando? De las sensaciones del enamorado. El amor, o vuestro amor, o el sentimiento amoroso, me ha llevado a la cumbre de la felicidad. Porque esa cumbre, ¿qué es? ¿Algo físico real? ¿O algo que expresa un sentimiento? ¿Cómo me siento yo ante el amor? ¿Y qué es? ¿Un amor correspondido o un amor no correspondido? Será correspondido, porque si siente un gran contento, será que es un amor correspondido, un amor pleno. No como en los cancioneros petrarquistas, ¿no? Donde normalmente, muchas veces, ¿no? Es un amor no correspondido, es un rechazo, o los celos, o la ausencia. Pero aquí no. Aquí hablamos de un amor, ¿cómo? ¿Correspondido o no? ¿Y por qué digo que es correspondido? Porque si le ha encubrado ese sentimiento, ¿no?, a un estado anímico de felicidad total que teme perderlo, es porque ese amor o el sentimiento amoroso, ¿no?, es satisfactorio. Desde el punto de vista de los estados anímicos, ¿no? No estamos hablando de eso. No expresa eso la poesía. Y yo quiero que vayáis por ese camino, que es el camino más literal, no de la unión mística con Dios. Y por ahí no van las cosas. Yo no sé por qué veis a Dios cuando estará su representante, como mucho, la Virgen, porque si leemos literalmente, claro, señora ilustre, bueno, vamos a interpretar que es la Virgen por algunas cosas después, ¿no? Pero imaginaros que no es la Virgen. ¿Acaso el soneto 2, su interlocutor, no es una que se llama ni sé? Si hubierais leído los 5 sonetos, que no lo habéis hecho, lo veríais, ¿no? Es decir, ahí el interlocutor es Nise, que difícilmente podemos asociar a la Virgen. ¿Podemos pensar que tuvo alguna aventura amorosa Fray Luis de León? ¿Podemos pensar que utiliza la canción como Petrarca, como en un cancionero? Bueno, el artículo que habéis leído dice, no, eso no es así. Aunque lo afirma Antonio Prieto, que ha muerto hace poco, un catedrático de la Universidad Complutense, conocedor del siglo de oro, vamos, pues él dice que es un cancionero y que, bueno, se quedó a medias, ¿no? Porque lo propio de la poesía petrarquista, ¿qué es? ¿No? El soneto. ¿Y cómo se encuentran los sonetos? En cancioneros, que son, ¿qué? Como un diario sentimental del poeta, ¿no? De su vida, de lo que le ha pasado. ¿Sí o no? ¿No es eso? Pues unos pensarán que es así y otros pensarán, como el del artículo, que no es así. Bueno, pues ya, pues dime tú con cuál te acuerdas más. ¿Ves? Eso es como se debe hacer el cuadernillo. Perdón, la PEC. No copiar y trasladar lo copiado directamente a la PEC, ¿no? O parafraseándolo. Eso no puede ser. Eso no es un ejercicio académico del nivel que tiene que tener un ejercicio de los que tenéis que acostumbraros a hacer. Porque estamos entonces, primero, demostrar que entendemos de qué habla el texto. Y eso, de verdad, yo he visto que pocos lo han entendido con claridad. Alguna referencia a la Virgen, ¿no? Lo acepto, ¿no? Pero casi todos el amor divino. ¿Dónde ves el amor divino? Yo lo que veo es la confianza en la señora a la que amo. Sea la Virgen o no. Pero el tema habla de eso. ¿O no habla de eso? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso, si aceptamos eso, que estamos en un poema, ¿no?, donde más o menos lo que se va a exaltar, ¿qué es? El placer, vamos a decir el placer, el estado anímico de el amor correspondido o el estado anímico de el amor no correspondido, ya sea por la causa que sea, muerte, separación, celos, rechazo, la que sea.
Pues de eso tenemos que hablar. Y eso, ¿entendéis? Lo tenemos que ver en esa antítesis, por ejemplo. ¿Lo veis? Y porque eso precisamente es lo que le asegura a la ilustre señora, ¿no? Le asegura de su temor, que es perder el amor, caer, porque ahí se cae de algún sitio al suelo, el suelo, ¿no? O simplemente es una imagen, ¿no? Que representa, mira, ¿cómo se llama esa figura? Para lo que estábamos con las figuras, ¿no? Pero había que introducir un poco de qué habla el texto, porque es que si no, las figuras no las podemos comentar. Porque si las figuras se tienen que comentar en función del tema o de la expresión del texto, lo de la expresión del texto lo vemos mejor en la métrica, pues, ¿qué iba a decir? Pues tenemos que saber un poco de qué habla el texto para poder comentar los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué recurso sería ese? Es decir, lo voy a leer textualmente. Vamos a ver. Dice, si suele, que temo que no venga derrocado si suele por faltarle fundamento. Y ahora vendrá la figura. Que lo que en breve sube en alto asiento suele desfallecer apresurado. Bueno, esa figura se llama epifonema. ¿De acuerdo? Es una figura de las que hemos estudiado en clase, de las figuras que llamamos textuales y de ampliación, ¿no? Como las descripciones, ¿no? Como la etiología, como el paréntesis, como las comparaciones o los símiles, ¿no? Todo ese tipo de figuras, ciertos teóricos las llaman textuales, porque consiste en la inserción o en ampliar o en añadir, ¿no? Ese añadido, ese pensamiento sentencioso o un refrán, ¿no? Que colabore, que confirme y que resuma todo lo que hemos dicho antes. ¿Entendéis? Y eso es lo que se llama el epifonema. ¿Entendéis? Pues una vez localizada la figura, volvemos a leer para intentar explicarla, ¿no? Pero ya lo hemos explicado. ¿Qué es lo que condensa ese sentimiento, vamos a decir, contradictorio propio del amante petrarquista, del amante del enamorado petrarquista que disfruta si es amado, pero al mismo tiempo teme perder el amor? Eso es ese caer al suelo. ¿Veis? Y todo explicado respecto al tema, pero no el tema de, ¿veis? No estoy mencionando a Dios para nada, ni siquiera a la Virgen, ¿no? Aunque después la pueda decir, no, no, en realidad la ilustre señora es la Virgen, ¿no? Pues será el amor a la Virgen, ¿no? O la seguridad que me da el amor a la Virgen de nunca perder el estado de felicidad, de contento en el que me siento al ser amado. ¿Me sigues, Mónica? Sí. ¿Veis? Pues eso es lo que ves explicando esa figura del epifonema. Por ejemplo, nadie me ha comentado ni señalarla, ¿no? Esta figura, y fijaros, es una figura que ocupa 2 versos. No sabía ni que existía. La estoy copiando, no se le está haciendo caso, es que la estoy buscando. Vale, no, me parece bien. Esta no la habíamos tratado en clase todavía. Hemos tratado bastantes figuras textuales, el símil, hemos tratado la cronografía, hemos tratado la etopeya, hemos tratado la etiología, nos faltaba por tratar pues, el epifonema, la sentencia o el refrán, ¿no? Que es, ¿entendéis? Son más semejantes o parecidas, ¿no? Consisten en añadir algo para que condense el significado, ¿no? O que exprese una sentencia, un juicio o un concepto claro, ¿no? ¿Entendéis? Pues esa es la figura. ¿Y para qué? Pues para esto, ¿no? Para evidenciar, ¿no? Este aspecto de ese amor que se tiene. Es decir, la dicha del amor, ¿no? O el temor a perderlo, que es lo mismo. Por si pasó, sí que estamos hablando de amor, pero no de amor de Dios, como decías tú, Mónica. Hasta el momento es el amor humano. Y la prueba es que todas estas cosas están en Garcilaso y en todos los poetas, ¿no? Incluso la apelación, es decir, la figura central, ¿no? Hablar con la enamorada, decirle algo a tu enamorada en el poema, ¿no? Que te perdone, que te quiera, ¿no? Que no te deje, ¿no? O aquí, que eres mi seguridad o mi confianza. Pues ves, estamos diciendo algo a la amada, ¿no? La estructura, pues es esa.
Y ese es nuestro tema. Lo vamos a ver ahora con el soneto que he elegido de Cervantes. Cuando veamos cuál es el tema de este soneto, y vamos a ver la misma cosa, tendremos que hacer lo mismo. Pero ahí no se apela a esa señora ilustre. ¿Se apela a quién? En el soneto que vamos a ver, a la hermosa Dulcinea. Pues el tema será Dulcinea y algún aspecto de Dulcinea. Pues aquí lo mismo, el tema será la señora, o si queréis interpretar, la Virgen, y algún aspecto relacionado con eso, que será la confianza que da y la seguridad que da a no perder la gracia, a no perder el contento. ¿No es eso? Pues eso es lo que quiero que me expliquéis, no que me traigáis interpretaciones de fuera, que a lo mejor no se ajustan a lo que pretendemos, que me expliquéis el texto en su primer grado, en su literalidad casi, y las interpretaciones después. Y después tú me quieras argumentar que es místico, que es... Bueno, vale, pues me lo argumentas después, pero primero me demuestras que entiendes lo que estás leyendo y lo que el texto dice y de lo que el texto habla. ¿Correcto? Figuras, más figuras, las importantes. Esta, ¿no? Porque es la fundamental del texto, ¿no? Que consiste en la ficción de persona, en el apóstrofe o invocación. Vais a ver que esto es una estructura muy común en la poesía petrarquista, ¿no? Aquí lo que puede cambiar es que la señora sea la Virgen o no, sin entrar en discusión. Figura fundamental. Muy pocos la habéis comentado. Y es el tema, porque es la seguridad en la Virgen, de eso estamos hablando, o la seguridad en la amada, mismo edad, de eso estamos hablando. Ese es nuestro tema. Pues mucho amor a Dios, muchas cosas así he visto en vuestros textos, ¿no? Pero no os habéis sabido centrar en lo que estamos hablando. ¿Entendéis? No habéis leído bien el soneto. Ya habéis buscado información y habéis añadido información de otras partes, pero que no habéis logrado explicarme, como yo estoy explicando ahora, de qué hablamos. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Me entiendes, Mónica? No te voy a pedir que me leas tu parte del tema, porque si no te vas a enfadar a decir, siempre yo. Ah, es verdad. No, el tema no, me has leído los recursos. No, el tema. Ah, sí, es verdad, cuando has dicho el amor divino, ¿no? Sí, tu tema era el amor divino. El amor divino. Bueno, ha quedado más o menos claro, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, no, hemos visto el tema ya, hemos visto los recursos, ¿no? Mi crítica principal es eso, ¿no? Que no enseñáis los recursos. Espera, nos habíamos quedado ahí. Había señalado, el último que tú habías señalado, ¿cuál era? Que la antítesis. La antítesis, ¿no? ¿Qué más has señalado? A ver. He señalado una literación del sonido S. ¿Dónde? Sube, asiento, suele, apresurado. A ver, vamos a ver. ¿Está marcado en el ejemplo? Sí. A ver, suele, suelo, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿En los tercetos o en los cuartetos? He puesto en la segunda estrofa. En la segunda estrofa, en el segundo, o sea, el cuarteto, ¿no? La segunda estrofa será el segundo cuarteto, ¿no? Sí. ¿En qué verso? Pues, suelo buscar fundamento que en breve sube, en alto asiento, deja apresurado. Vale. Vamos a ver. La literación se produce dentro de un segmento donde los términos tienen que estar próximos. No vale, ¿entiendes? Es decir, tiene que haber, normalmente puede haber menos, ¿no? Pero normalmente se tiene que reiterar al menos en una secuencia, es decir, en el verso, 3 veces el sonido. Vale. ¿Vale? Y normalmente se aplica la literación no a la repetición de ese sonido en cualquier parte, sino en el inicio de la palabra. ¿Vale? Las otras pues son son, vamos a decir, de reforzamiento. ¿Vale? Ese es el concepto de aliteración, que es un recurso de carácter fonético. No es una licencia, es una figura o una equivalencia fónica. ¿Entendéis? Porque es reiterar un sonido en una secuencia determinada del texto. Es decir, no vale que la S se repita en 14 versos de manera aislada para decir que se repite la S, sino en esa secuencia de un verso, ¿cuántas veces se repite ese sonido? En el primero, al suelo por faltarle fundamento, no se repite, ahí hay una S, ¿vale? Lo que en breve sube al principio, asiento ya no está al principio. La S está en la segunda parte, pero bueno, la podemos aceptar, ¿no? Hay dos, muy justo.
Y en el tercer verso suele desfallecer apresurado. Dices, hay 3 S. Pero bueno, en el principio solo hay una, ¿no? La otra está en el medio y la otra también. Pues no lo sé, pero ahora te preguntaría más. Es decir, dudo de que es efectivo, pero bueno, podríamos decir, se reitera 2 veces o 3 veces, aunque no sea al principio, se reitera ese sonido. Pues venga, lo concedo. Pero ahora explícamelo, en relación al ritmo o a la expresión. Es decir, al ritmo o a la expresión sería, ¿es eufónico ese sonido? ¿Es armonioso? ¿Está bien distribuido en un principio, en el medio, al final? ¿Y qué hace? ¿No? Pues eso sería desde el punto de vista de la expresión. Y desde el punto de vista del contenido, ¿ese sonido señala o subraya algún aspecto del contenido del texto? Si es no o no sé, pues no vale la pena ponerlo, por poner aliteración. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Vale? Pero has hecho algo bien. Has identificado un recurso, ¿no? Que bueno, más o menos, pero faltaría ahora la explicación de ese recurso. Pero bien, continúa, más recursos. He puesto una hipérbole en el primer verso por la exageración sobre la exaltación de ese amor que siente. A ver. ¿Dónde? En el primer verso una hipérbole. Amor casi no vuelve mal comprado donde no llegó ni en pensamiento. Entonces, ¿dónde está la hipérbole? En los 2 primeros versos. No, en uno o en otro, ¿no? Porque lo otro no tiene por qué ser una exageración, ¿no? Si yo digo que el amor me hace sentirme feliz, me ha elevado a la cumbre de la felicidad, no digo nada, ¿no? En el segundo, ¿no? Porque si el pensamiento que llega a todas partes no llega a descifrar lo feliz que me encuentro enamorándome, ¿no? Pues en el segundo verso sí, efectivamente, ¿no? Es una manera de ponderar, de exagerar ese estado de felicidad en el que el amor le ha puesto, ¿no? Entonces, muy bien visto. Siguiente. Más recursos, Mónica. Que vas muy bien. Sí, voy cojonuda. Falta la explicación, pero bueno, hay que saber identificar. ¿Dónde? En el 5, segundo cuarteto, ¿no? En el 5 y en el 7. A ver, 5 es que temo que no venga derrocado al suelo por faltarle fundamento. ¿Dónde está el paralelismo? Que en breve sube en alto asiento, suele desfallecer apresurado. Que temo que no venga derrotado, que en breve sube en alto asiento. Pues no hay paralelismo, ¿no? ¿No? No, porque fíjate que, ¿no? Que temo es una oración, ¿no? Vamos a decir, completita. No son oraciones simétricas. Yo ahí no veo paralelismo por ningún lado. Lo que sí que veo en la segunda parte, que lo que sube, ahí veo un epifonema. ¿No? Es decir, una sentencia, una máxima que resume todo el contenido de su temor, de su miedo, ¿no? Es el miedo ¿a qué? A perder el amor de la dama, a perder la gracia de la dama, a perder su favor. Eso es lo que le da miedo, aunque lo tiene, pero le da miedo perderlo. Ahora ella le asegura de que no lo va a perder. La amada, la Virgen, ¿no? Pero ahí yo no veo el paralelismo. Lo siento. Eso te lo tengo que poner como mal. ¿Vale? Sigue. Fíjate, no me has mencionado el apóstrofe, que hemos dicho que es el fundador, es decir, es el motivo esencial, es la figura estilística esencial del texto, porque configura, ¿no?, al interlocutor, a quien se habla. ¿A quién se dice esto? ¿No? A la amada, a la Virgen, ¿no?, al tema. Pues eso no me lo has mencionado. Es un recurso esencial en el texto. ¿Lo veis? Este lo tenéis que haber mencionado todos y el primero, y explicándolo, porque veis, tiene relación con el tema. Porque ¿de qué estamos hablando? Pues de la persona a la que invoco, a la persona a la que apostrofo, a la que llamo, ¿no? ¿Entendéis? Claro, ese es el recurso fundamental que se ha quedado sin identificar. Y aquí te tengo que regañar, porque tú eres de las que vienes siempre. Y entonces, este recurso, si te das cuenta, lo hemos comentado muchas veces en clase, muchas veces. Yo os he dicho, prefiero que os fijéis en los recursos generales y más amplios que en la antítesis o en la literación, que por cierto no lo era, ¿entendéis? O cuestiones más pequeñas que va a ser más difícil de saber explicar en función del tema.
Pero el apóstrofe, ¿veis qué fácil es explicarlo en función del tema? Porque el tema es, el apóstrofe implica la persona que configura el tema. Forma parte del tema. De hecho, el tema es ese, ¿no? Es la gracia de la señora, la gracia, es decir, con la seguridad que da la Virgen, la confianza en la Virgen, la confianza en la dama, ¿no? Por cierto, ¿ese motivo se aparta de los petrarquistas en alguna manera? Sí, ¿no? Porque más bien los petrarquistas están siempre llorando por la dama, ¿no? Nunca tienen aunque hay muchos sonetos, también de Garcilaso, donde esta idea de el gusto de tener y el temor de perder, ¿no? Eso está en muchos sitios, ¿no? Pero, ¿veis? Pues eso es lo que os pedimos a comentar el tema. No sé si está claro. Siguiente punto era ya... Contextualización del poema. Bueno, contextualización del poema, mirad. Aquí tenéis mucha información y tenéis que seleccionar. Tenéis mucha información porque el artículo que habéis leído pues tiene información, ¿no? Las introducciones a las ediciones de la poesía de tal y en la biblioteca Cervantes Virtual hay muchos artículos que podíais utilizar para dar esta idea, ¿no? Bueno, tenéis que básicamente hablar de esos géneros petrarquistas que practica. ¿Cuáles son? Los subgéneros petrarquistas que Fray Luis practica. Por ejemplo, ¿lo sabéis? Diréis, el soneto, ¿no? Y el soneto de carácter amoroso. Que sepa la Virgen o no, pero el soneto. ¿Y qué otro tipo de composiciones? ¿Solamente son los sonetos, los propios de los cancioneros petrarquistas, de las obras de Fray Luis? ¿O hay otro tipo de composición que en sus poesías propias utiliza Fray Luis de León? Y os diría yo, la canción petrarquista, ¿entendéis? Es una composición como el soneto, ¿no? Y que forma parte de los cancioneros, ¿no? De hecho, Garcilaso tiene 40 sonetos, 5 canciones, ¿no? ¿Veis? Pues era una forma propia. ¿Hay alguna canción o todos son odas en Fray Luis? Contextualizar. Contextualizar también es decir, si pensamos que la Señora Ilustre es la Virgen, ¿hay otros poemas de Fray Luis dedicados a la Virgen? Pues esta canción que os digo, a la salida de la cárcel, está dedicada a la Virgen. Por ejemplo, ¿veis? Estoy delimitando, contextualizando. O en el grupo de los 5 sonetos que escribió San Luis, tan poquitos, hay otros sonetos que están dedicados a la Virgen, además de este. Pues creo que sí. Si lo hubierais leído, me lo podríais decir. ¿Entendéis? Es decir, contextualizar, ¿no? O de manera más general, ¿no? Dentro de la obra de Fray Luis, ¿no? Pues, ¿con qué lo podemos contraponer, estas formas petrarquistas de la canción y el soneto? Pues decir, con las obras, porque es la parte mayoritaria de sus obras, ¿no? Entonces, los sonetos no significan más que una parte, ¿no? Pequeña respecto a las 20 o 20 odas que tenemos que tienen un carácter no amoroso, sino ¿cómo? ¿Qué temas tratan las odas? No, las odas no tratan un tema religioso, tratan temas morales o filosóficos, ¿no? Porque alabar la vida retirada, ¿no? Feliz aquel que huye del mundanal ruido y sigue la senda, pues eso es un elogio de la vida retirada, ¿no? Eso es una cosa religiosa, ¿no? El que porque no quieren gobernar, no quieren mezclarse en la vida, ¿no? Que quieren una medianía, ¿no? Retirada en el campo y en la aldea, ¿no? Lejos de la ciudad, eso es un tema religioso. Un tema de amistad como la oda a Salinas y a la música, eso es un tema religioso. ¿Lo es? O el texto que leímos de Fray Luis, de la pérdida de España, eso es un tema religioso. No. Claro que no. Sí, las odas no hay tema religioso, ¿no? ¿No? Normalmente los temas religiosos de Fray Luis, ¿no? Los va a tratar en prosa. Los nombres de Cristo, un diálogo, ¿no? Pues eso es escrito en prosa. ¿Veis lo que os quiero decir? Me estoy perdiendo un poco. Bueno, pues todo eso es contextualizar y después ver que otros poemas, no de Fray Luis, sino de otros poetas, ¿no? Más o menos tratan ese asunto. Y yo os diría, pues cualquiera de los petrarquistas, desde Garcilaso a cualquiera de ellos. ¿Entendéis? Toma
como figura principal el apóstrofe o apelación, ¿no? Invoca a su señora para pedirle algo, para suplicarle, para lo que sea, para exaltar su, yo qué sé, su crueldad o su, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues ese modelo lo siguen montones de poetas, ¿no? Por lo tanto, el poema tendrá en su contexto, ¿no?, una relación con todos esos cancioneros, ¿no?, con todos y esos sonetos que forman parte de los cancioneros, ¿no?, que toman a la amada, ¿no?, como destinatario directo del poema, ¿no? ¿Lo veis? Eso es contextualizar, ¿vale? En líneas generales, pues en líneas generales, pues es así como habría que... Y lo siguiente, pues más o menos todo igual, ¿no? Si queréis pasamos, porque esto ya está hecho, era para corregir, ¿no? Y para que vierais un poco qué es lo que os pido, ¿no? Y qué es lo que no lo que os pido, lo que os van a pedir en todas las asignaturas cuando hagáis un MATEC, ¿no? Es decir, nada de parafrasear, nada de copia y pega. Indicar las fuentes que se utilizan, ¿no? Porque tú puedes decir tal, pero si no me dices que lo dice, ¿cómo se llama el autor del artículo? Pedro. Bueno, si no, es decir, indicar las fuentes. La unidad didáctica, el tema 2, de ahí he sacado la información. Es decir, hay que indicar las fuentes. No se puede poner cosas y hacer pasar cosas que dicen otros como si fueran propias. Prohibidísimos, suspensos. ¿De acuerdo? Y esa es la idea principal. Tenemos que indicar las fuentes, tenemos que usar las comillas, y no se puede, por lo tanto, lo contrario, no usar comillas para frasear y todo eso, ¿no? Y nuestro ejercicio tiene que centrarse en el texto, no en las interpretaciones que hacen otros, ¿no? Que quizás es lo que te ha despistado, Mónica, el trabajo del autor que os han mandado leer y sintetizar, no porque sirva muy bien para explicar este soneto, porque se trata de todos los sonetos en general, ¿no? No de este en concreto, ¿no? Y establece cuestiones más o menos alejadas de lo que es entender el texto y saber explicarlo, ¿o no? Y eso a lo mejor te ha confundido a llevar que el tema del texto pues habla del amor a Dios. Claro, ¿veis? Cuidado, por lo tanto, cuidado con las informaciones y fijaros sobre todo en la textualidad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Os parece que pasemos a, si no hay preguntas, al soneto que traía hoy para hacer? Vamos a ver, es un soneto de Cervantes, ¿no? ¿De acuerdo? Se titula La señora Oriana a Dulcinea del Toboso, ¿no? Conforma, pues hay un conjunto de sonetos, ¿no? Como veis, aquí quien habla, ¿quién es? La señora Oriana, ¿no? No es Cervantes, ¿no? Pues así hablará Amadís o hablarán diferentes personajes de las novelas de caballerías, ¿no? En los preliminares, ¿no? En tanto que el prólogo del Quijote, que no sé si habéis leído, deberíais leer, ¿no? Pues además de quejarse de que no tiene sonetos ni otros como otros autores para adornar su portada, ¿no? Pues dice que no le faltarán, ¿no? Pues, y no le van a faltar. Es decir, va a poner, como es habitual en la época, ¿no? Es decir, en los preliminares editar sonetos, prólogos, dedicatorias y toda una serie de elementos que se llaman paratextuales, ¿no? Que conforman lo que precede exactamente a nuestra historia, es decir, a Don Quijote de la Mancha, en concreto, la primera parte, que es la que tenemos que leer, no la segunda, ¿no? Pues forma parte de esos preliminares este soneto que vamos a leer, ¿no? Y en la que, como vamos a leer ahora, pues veréis, vamos a leerlo y así lo vemos. Venga, vamos a leer el soneto en primer lugar, que dice así, a ver si lo veo. No lo veo. Lo voy a leer, perdonad, en vez de las diapositivas, lo voy a leer en el chat, porque lo he puesto en el chat para que lo tuvierais. Os he hecho el comentario, el esquema métrico, ¿no? Para que vierais los tipos de endecasílabos que utiliza, y eso es. Y dice así. Vamos a esperar a Mónica, porque si se va Mónica... Sí, se va Mónica, así que la esperamos. No sé si hay alguna pregunta por parte de... a ver, he quitado el texto ahora, no sé dónde lo he puesto, aquí está. Millán, no sé si me escuchas o estás ahí o puedes hablar. Bueno, pues nada, que vamos a ver el soneto y lo vamos a leer, vamos a esperar que venga Mónica. Y así ya, pues, a ver, ya te escucho. Vale, genial. Poder hablar no puedes, pero me escuchas.
No sé si hay alguna pregunta, mientras hacemos tiempo, que venga Mónica, que quieras hacer sobre lo que hemos hablado de cómo debe de ser la PEC, ¿no? Es decir, o de lo que no puede tener, ¿no? No solo ya lo que debe de tener, ¿no? Yo creo que ha quedado más o menos claro, sino lo que no podemos hacer en una PEC, ¿no? Yo creo que eso también está claro, entiendo. Sobre la PEC, todo claro. Eso es lo importante. Yo creo que más o menos, ¿no? He conseguido explicar, ¿no? lo que quería explicar sobre la PEC, ¿no? Vale, pues ahora vamos a practicar sobre el soneto en cuanto venga Mónica y vamos a ver. Porque hay que poner los circulitos de lo que ponía con la sílaba acentuada. Claro. Y si llega una crisis, lo que hace, no podríamos comentar inclusive, supongo. Sí, puedes comentar, si hay alguna sílaba lo quieres comentar, pero lo que tienes que hacer es el esquema completo. Mira, como lo he hecho yo aquí, ¿no? Vamos a abrirlo otra vez mientras viene Mónica sin leerlo, porque aquí tienes el análisis. ¿Lo ves en la pizarra? ¿Ves? ¿Ves? He separado cada una de las sílabas mediante un guión, ¿no? Y abajo, cada O mayúscula es una sílaba, ¿de acuerdo? Que podrá ser tónica o átona, ¿no? Entonces, ¿veis? Esta se agrupa en la primera, en la tercera, en la sexta y en la décima. No, perdón, estoy leyendo. En la cuarta, voy a poner las gafas porque si no, la liamos. ¿Ves? A quien tuviera hermosa Dulcinea, ¿no? Pues tendremos en la primera, en la cuarta, en la sexta y en la décima. Por lo tanto, es del modo sáfico. ¿Lo ves? Pues eso lo tenemos que poner. Como lo estoy yo poniendo ahí, igual, ¿no? ¿Ves? En la parte de arriba separo las sílabas y abajo añado el esquema rítmico para saber qué tipo de endecasílabo es el utilizado. ¿Lo veis? Hago, no sé si ha quedado, está con eso está mal, pero veis, he puesto un subrayado entre tuviera y hermosa, porque es una sola sílaba. Eso es una sinalefa. Por eso le he puesto una raya. ¿Me entendéis? Una pregunta. Si nosotros hacemos eso... Es que tenéis que hacerlo así. Sí, pero si hacemos eso, ¿hay que poner también que hay sinalefa o con eso ya se sabe que es una sinalefa? No, ponlo. Después coméntalas. Vale. Pero ahí así me puedes comentar. Hay sinalefa en el verso 1, 2, 3 y 4. Vale. ¿Por qué? Porque ya la he señalado. Vale. Pero lo que no puedes es decir, hay sinalefa en el verso 1, 3 y 4. Y no haberlo hecho, no haberlo señalado. Porque entonces, yo qué sé, ¿me entendéis? Es como los recursos estilísticos. Hay aliteración en el verso... Hay que verla. ¿Dónde está el ejemplo ese? Para que yo vea que tú sabes identificar la aliteración. Pues para que yo vea, ¿no?, que ahí hay una sinalefa, pues me lo comentas y lo subrayas, además, para que veas que eso es una sola sílaba, no dos. ¿Vale? Bueno, como aquí está Mónica, vamos a leer y dice así el poema. Venga, después lo analizamos métricamente. Dice, oh, quien tuviera hermosa Dulcinea por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso y trocara su Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y librea alma y cuerpo adornara y del famoso caballero que hiciste venturoso mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís, como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fui triste y gozara los gustos sin escote. Vale, pues este es el texto, ¿no? Entonces, lo primero, si no lo analizamos o lo leemos más despacio, yo os pregunto, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es su tema? Claro, ¿por qué? Ella es la interlocutora, ¿no? Ella es la interlocutora. ¿A quién está hablando? Es decir, ¿a quién se dirige el texto? A Dulcinea, ¿no? Por eso pone hermosa Dulcinea, ¿veis? El apóstrofe. Pues ya sabemos que el tema tendrá que ver con la persona a la que me dirijo. Claro. El tema tiene que ser algo de Dulcinea. Está claro. Pero otra pregunta. ¿Y quién habla? La señora Oriana. Efectivamente, Oriana. ¿Lo veis? No es Cervantes. ¿Habla Cervantes? No, habla Oriana. El título lo dice. La señora Oriana a Dulcinea. Para contextualizar un poco la cosa, tendríamos que decir, pero bueno, ¿quién es Oriana? ¿Quién es Oriana? Claro, si hubierais leído, ¿no?, en las notas de vuestra edición del Quijote,
Bueno, no sé si depende de las ediciones, ¿no? Pues eso lo tenéis que saber porque es así. Oriana es la enamorada de Amadís de Gaula. Es decir, son personajes literarios. Tanto Dulcinea como Oriana no son personajes reales. Son personajes que pertenecen al mundo de la literatura. Oriana y Amadís pertenecen al mundo de la novela de caballerías, ¿no? Y Dulcinea y el Quijote pertenecen a la parodia del mundo de caballerías, ¿no? Pero el que habla es Oriana, que le dice algo a Dulcinea. Entonces, para saber de qué aspecto que estamos diciendo de Dulcinea, ¿no? Es decir, para determinar más el tema, porque decir, el tema es Dulcinea, bueno, sí, pero ¿qué? ¿No? Pues tenemos que comprender el poema, ¿no? Pues venga, vamos a intentar comprender el poema. Aquí me gustaría más hacerlo en las láminas, ¿no? Para que lo vierais mejor. Pero bueno, lo mismo da. Dice, ¿quién tuviera hermosa Dulcinea? ¿Qué es lo que nos está diciendo? A ver, ¿quién tuviera qué? ¿Qué figura estilística hay ahí? A ver, ponerlo en orden esa oración. ¿Cómo sería? Quitar el sintagma o la invocación al apóstrofe. Quitar hermosa Dulcinea. ¿Y qué nos queda? Nos queda, ¿quién tuviera qué? A Miraflores puesto en el toboso. Puesto, ¿quién tuviera puesto, no? A Miraflores, que es el castillo, el palacio donde vive Oriana con su padre, que está cerca de Londres. Pues ¿quién tuviera mi palacio puesto, ¿dónde? En el toboso. En el toboso. ¿No? Porque lo tiene. ¿Oriana tiene el palacio en el toboso? Pregunto, no. Oriana tiene su palacio en Londres y el palacio se llama Miraflores, ¿no? ¿Correcto? Es decir, si yo no lo tengo, yo me lamento, porque fijaros, otra de las figuras grandes que aparecen ahí, ¿cuál es? Vamos, a simple vista aparece, se ve por los signos ortográficos, se ve. Una exclamación. La exclamación, esa es la figura grande, ¿no? Que se llaman, estas son las que llamamos figuras pragmáticas, ¿no? La invocación o apóstrofe es una, otra es, como dices tú, la exclamación, claro. ¡Oh! 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 Las tres estrofas comienzan con una exclamación, ¿no? Es decir, por lo tanto, ¿de qué manera vamos a decir algo de Dulcinea? ¿Llorando o riendo? Riendo. Al revés, llorando, lamentando, ¿no? Si es, hay quien tuviera el palacio en el Toboso, hay que bien se vive en el Toboso, ¿es porque Oriana vive en el Toboso? No. ¿Pero es envidiable vivir en el Toboso? Sí. Claro. Pues esa es la idea. Pero yo, alabando el lugar en el que vive Dulcinea, lo hago lamentándome o comparándome con el lugar en el que yo vivo. ¿No? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Después lo vamos a ver en el conjunto. Pues, entonces será, o quien tuviera hermosa Dulcinea, o quien tuviera puesto el palacio de Miraflores en el Toboso para tener, algo que no tengo, más comodidad y más reposo. De manera, podemos entender que Dulcinea, viviendo en el Toboso, tiene algo que la otra no tiene. ¿Qué es lo que tiene? Comodidad y reposo. Podemos decir que en esta primera parte el tema será lo bien que se vive, lo bien que vive Dulcinea en el Toboso, ¿no? Pero vamos a ver si ese es el tema, ¿no? Continuamos leyendo. Bueno, falta una oración. Y trocara su Londres con tu aldea. Cambiara el Londres ¿de qué? ¿A quién se refiere sus? A donde vive Oriana. Al palacio de Miraflores, claro, ¿no? El palacio, el Londres del palacio de Oriana, ¿no? Lo cambiara, ¿por qué? Londres aldea, ciudad por campo, ¿no? ¿Qué es lo que le parece bueno a Oriana o ventajoso o envidiable a Oriana de Dulcinea?
Que vive en una aldea. Que vive en una aldea, por lo tanto, la aldea superior a la ciudad. ¿No es eso? Sin meternos, ¿no? Porque ahí podríamos empezar a equivocarnos y a divagar. Pero esa idea de la aldea superior al campo, ¿la conocéis? ¿La habéis oído en la lírica renacentista alguna vez? La acabamos de mencionar ahora con Fray Luis de León, a la vida retirada. ¿No? Feliz aquel que huye del mundanal ruido, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, o Guevara, ¿no? Con su alabanza de menosprecio de corte y alabanza de aldea, ¿no? Esas ideas, ¿no? De que es preferible la vida retirada, ¿no? La vida agradable, ¿no? Que la vida de la corte, ¿no? Que tiene más obligaciones, ¿no? Por eso Dulcinea es envidiable, porque vive en un sitio, ¿no? Mejor que en el que yo vivo. Y por eso me lamento. Pero con mi lamento lo que hago es decir cómo vive la otra. ¿Sí? Siguiente. O, ¿veis? ¿Quién de tus... Bueno, ahí no hemos comentado la figura que hemos dicho con ese de puesto, porque si hemos dicho que el orden normal es quién tuviera puesto a Miraflores en el Toboso, ¿no? Como está separado, ¿sí? Tuviera puesto, no es una perífrasis verbal que tendría que ir junta, entre medias hemos intercalado, ¿no? Una serie, pues una oración final, ¿no? Para mantener comodidad, ¿no? El lugar en el Palacio de Miraflores, ¿no? ¿Cómo se llama esa figura? Es decir, cuando separamos dos partes de la oración que son inseparables y entre ellas metemos otras cosas, ¿cómo se llama esa figura? Hiperbatón. ¿Lo veis o no lo veis? Es decir, ¿qué es lo que qué es lo que separa tuviera de puesto? Que tendría que ir junto. Pues por eso es un hiperbatón. ¿Entiendes? Porque lo que tendría que estar junto está separado. ¿Lo veis? En eso consiste el hiperbatón. Pero bueno, lo vamos a ver más fuertes que ese, ¿no? Y fijaros, ¿y qué otra figura tenemos aquí? ¿Qué otra figura tenemos aquí? Bueno, hay anáforas, sí, claro, hay repetición de o quién, claro, eso es una anáfora, ¿no? ¿Y qué sentido tiene esa anáfora? A ver, explícamela. ¿Has localizado la figura? Muy bien, pero ahora explícame su significado. ¿O qué? ¿Qué pasa con esa anáfora? ¿Por qué? Como que le gusta cómo vive ella, ¿no? Cómo vive Dulcinea, como para... Enfatiza. Enfatiza, ¿pero qué enfatiza? Las cosas buenas que tiene Dulcinea. O las malas que yo tengo. Porque si hemos dicho que es un lamento, ¿qué hace? ¿Lamentarse o alegrarse? De que ella no tiene lo que tiene la otra, ¿no? Por lo tanto, el anáfora normalmente tiene un carácter expresivo de intensificación de la emoción. En este caso, la emoción es el lamento, ¿no? Entonces, lo que se significa mediante es el lamento, ¿no? Que da ocasión del elogio, claro, de su contrario, del elogio de tal, pero es el lamento, ¿no? Pues esa intensificación, esa emotividad de la reiteración de la anáfora, pues consiste en eso, ¿no? En en reforzar esa idea de que yo me lamento de lo que tú tienes, ¿no? Pues eso es, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, podríamos explicarla y de esa manera no solamente hubiéramos localizado la figura, sino también buscarle su explicación en el texto. ¿De acuerdo? Pero bien vista. No, yo me refería en el primer cuarteto, ¿no? Hemos dicho que teníamos un hiperbatón, hemos dicho que teníamos la más importante, que era el apóstrofe, ¿no? Y también hay otra que, ¿cuál sería? Hay una contraposición, ¿no? También entre ciudad y campo, aldea y Londres, ¿no? ¿No son contrarios? Claro. Pero hay otro más, que es el que yo estoy buscando. Y trocara, es decir, quien tuviera y quien trocara. ¿No son dos oraciones simétricas o paralelas? ¿Eh?
Sí, que son dos estructuras simétricas o paralelas, ¿no? Mira, decíamos, ¿quién lo tuviera? ¿Quién lo trocara? Trocar es cambiar. No son dos estructuras sintácticas similares, paralelas, simétricas. ¿Pues veis? Eso es paralelismo. El paralelismo no solamente afecta a las partes de la oración, sino también a las oraciones. Fijaros todos los recursos que hemos visto en la primera estrofa, o en el primer cuarteto. ¿Hay que comentarlos todos? No, los que mejor nos vengan, ¿no? O los que mejor sepamos explicar. Aquí el paralelismo, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Como una figura, cómo? ¿Para reforzar los significados o de, vamos a decir, de hacer una expresión ordenada y armónica y simétrica? Es decir, ¿con qué tiene que ver más en este caso el paralelismo? ¿Con reforzar algún significado o con una distribución simétrica de los elementos, ordenada? ¿Qué significado es el que refuerza? Ese lamento hacia, bueno, lo que aquí. ¿Quién lo tuviera? ¿Quién lo cambiara? Perdón. Ay, se han ido los otros. No, ya no me he acordado, se han ido dos. Bueno, yo, desde mi punto de vista, no es, pero bueno, cada uno lo puede explicar, no es tan mal, cómo lo expliquemos, pero para mí afecta más a la expresión del texto, ¿de acuerdo? Es a la disposición simétrica de sus elementos, de sus componentes, ¿no? Entonces no es tanto una figura que resalte el contenido del texto, cuanto la expresión o la distribución de las formas, ¿no? Bueno, así es como yo lo explicaría, pero no pasa nada. Siguiente oración, más complicada todavía, ¿eh? Aquí sí que tenemos un problema. ¿Quién de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara? Y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirara alguna desigual pelea. Bueno, ¿veis? Tenemos dos oraciones unidas por I. ¿No es eso? Fijaros, adornara sería la primera y la siguiente, ¿cuál es? Mirara, ¿no? ¿Quién adornara? ¿Quién es ese? ¿Quién adorna normalmente el alma y el cuerpo de los deseos y del uniforme de la señora a la que ama? ¿Quién es ese? ¿Claro? ¿A quién se refiere? Venga. Sí, vamos a quitarle el modo subjuntivo que dice que yo no tengo un caballero, ¿no? Que se adorne con mis colores o que adorne con mis virtudes su alma. Es decir, ¿quién es ese? Pues ese es el caballero, porque el caballero normalmente en las justas, en las novelas de caballerías, ¿no? Se viste de los colores de su dama. Esa es su librea, su uniforme, ¿entendéis? ¿Y qué hace? Sirve a la dama, ¿no? Sirve a la dama porque ¿cómo es servir a la dama? Darle todo lo que desea. Pues eso, si desea que le tire de un puente, ¿se tiene que tirar el caballero del puente? Ya está. Por eso, el caballero andante adorna su alma y su cuerpo con los deseos y la vestimenta, ¿no?, de la que ama. Así hacen los caballeros andantes. Salían en las justas, ¿no?, con una insignia y con un color, una cinta en el brazo, ¿no? Pues, ¿qué significaba? Los deseos de su enamorada. Es decir, ¿qué caballero, ¿no?, adorna, ¿no? ¿Quién tuviera un caballero, ¿no?, que adornara, ¿no?, mis deseos y mi librea, y mi traje, y mi símbolo, ¿no?, lo que sea, ¿no?, el color, el que sea, pues quien tuviera un caballero que hiciera eso por mí, porque yo no lo tengo. ¿Y Dulcinea lo tiene? ¿Por qué? A lo mejor, ¿eh? Claro, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es más? Bueno, después lo vamos a ver. Pero esa es la idea, ¿no? Y fijaros la siguiente oración. Y mirara quien pudiera ver el qué. Y ahí me vas a decir el recurso. Ahora hablamos también de la primera oración, ¿no?, donde el paralelismo es lo esencial. Pero en la segunda. Y del famoso caballero que hiciste venturoso, es decir, quien mirara,
la pelea, ¿de quién? Del caballero que hiciste venturoso. ¿Lo veis? Sí. ¿Eso como figura cómo se llama? Fíjate. Es un hiperbatón, porque los elementos traspuestos, desigual pelea del famoso caballero, entre medias está el verbo y los separa. ¿Os dais cuenta? Como el mirara separa esos dos elementos que no se pueden separar. ¿Lo veis? Por eso es un hiperbatón. ¿Lo entendéis? ¿Y qué es lo que nos dice? Pues quién pudiera ver, ¿no? Luchar por mí, con mis símbolos y con mis colores, ¿no? A un caballero andante. Porque por mí no hay lucha. Esto lo dice Oriana cuando está desenamorada de Amadís, porque está celosa y piensa que no la quiere, no es fiel, no es... ¿no? Y se va, por lo tanto no tiene un caballero al que mirar. Ni el caballero la representa en las justas. ¿Veis? Que esto será los temas de los libros de caballerías, ¿no? Porque os recuerdo, la que está hablando es Oriana, ¿no? ¿Lo entiendes, Mónica? Sí. Bueno, pues, y después en la primera oración, como os dais cuenta, ¿no? Tenemos el paralelismo. Ahí no son oraciones, lo que son simétricos son las partes de la oración. Deseos y librea, alma y cuerpo. ¿Lo veis? Ahí lo que sé son dos elementos categoría, que tienen la misma categoría y que cumplen una misma función sintáctica. ¿Entendéis? Entonces ahí la simetría no se encuentra en las oraciones, sino en los sintagmas o en las partes de la oración, ¿no? Entonces, tus deseos y libreas, ¿veis? Dos sustantivos unidos por i o no unidos que cumplen una misma función y que pertenecen a la misma categoría gramatical, es hablar por doble, ¿no? Pero aquí no en la frase, sino en el sintagma, ¿no? ¿Lo veis? Bien. Venga, vamos a pasar porque si no, no terminamos y quiero terminar. Dice, oh, y ya terminamos, ¿no? Con la última exclamación, ¿no? La última muestra de lo que se queja Oriana. Oriana no vive en la aldea, quiere vivir en la aldea. Oriana no tiene un caballero que represente sus deseos y su librea. Oriana no puede mirar pelear a su caballero andante, porque se ha ido. Pero esta otra. ¿Y Dulcinea puede? Claro, porque Dulcinea tiene a Don Quijote. Y Don Quijote, ¿no? Viste la librea, ¿no? En cuerpo y alma de su enamorada, sus deseos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver después. Dice, oh, que esta será la última idea importante. Oh, ¿quién tan castamente se escapara? Porque él ya no se ha escapado. Del señor Amadís. Amadís, ¿quién es? El caballero andante, ¿no? Amadís de Gaula, el enamorado de Oriana, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? ¿Quién se escapara tan castamente del señor Amadís? ¿Qué significa eso? ¿Ella se ha escapado castamente o ha mantenido relaciones? Ha mantenido relaciones. Claro. ¿Y Dulcinea? No. Claro. Muy bien. Entonces, ella, ¿qué es lo que envidia en este caso de la virginidad? ¿No? Porque, y fijaros, el señor Amadís, como tú hiciste, como tú te escapaste castamente, con castidad, ¿no? Es decir, sin tener relaciones, te escapaste, y fijaros, el atributo, el epíteto, comedido, no desmedido, ¿no? No pasional, ¿no? Sino educado. Don Quijote, no como Amadís, que es un sinvergüenza, que iba por lo que iba, este no. ¿No? Después veremos si está en broma o no en broma, ¿no? Pero estamos intentando comprender el texto, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahora? Que ella no se escapó castamente y Dulcinea sí. Por eso te envidio. Y ya terminamos. Dice, que así envidiada fuera y no envidiara. Si no envidiara y fuera, pues, ¿cómo es Dulcinea? ¿Envidiosa o envidiada? Envidiada. Envidiada, porque vive en la aldea, porque tiene un caballero que la defiende, ¿no? Porque
ha conseguido librarse del débito conyugal, ¿no? Es decir, pues de tener relaciones, porque ha mantenido la virginidad, pues por todos esos motivos, ¿no? Nuestro tema, Dulcinea, es como... Envidiosa. Pues ya está. Y no envidiosa. ¿Quién es la envidiosa? ¿O quién es la que envidia? Oriana. Oriana, porque ha perdido la virginidad, porque se ha ido a Madrid y no tiene nombre al que mirar pelear, y porque además vive en la ciudad. Entonces, si tenemos que añadir ahora al tema que hemos dicho que es Dulcinea, algo más. La envidiada Dulcinea. La envidiada Dulcinea, claro. Ese es nuestro tema, ¿no? Igual que antes era la Virgen confianza o confianza en la enamorada, ahora será, ¿entendéis? Dulcinea, lo que acabamos de decir, envidiada por todas esas razones, porque ha conservado la virginidad, porque tiene un caballero que la representa y porque vive en la aldea. Todos esos son cosas que no tiene Oriana y que desea. ¿No? Dice, que así envidiada fuera y no envidiara, y no sería envidiosa. Y fuera alegre el tiempo que fue triste. ¿Cómo es? Bueno, primero, ¿cómo es Dulcinea? ¿Alegre o triste? Alegre. Alegre. ¿Y la que habla? Triste. Claro. Y gozara, que no gozo, los gustos sin escote, es decir, sin pagar, gratis, libremente. Porque ella los gustos que goza los paga muy caros. No goza libremente, sino que sus gozos le cuestan lo que sea. Por eso, ¿veis? Así alaba, ¿no? Dulcinea, así alaba Oriana a Dulcinea y la llama afortunada. Y se lamenta de lo que ya no tiene. Pues así me tenéis que explicar el tema. Tema. La envidiada Dulcinea. Eso es. Ahora, ¿cómo se manifiesta el tema en el texto? ¿Cómo? Claro, pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, sí, claro. Me lo tienes que explicar, ¿no? En el primer párrafo la envidia porque vive en la ciudad, en el segundo párrafo... Pero ya no tan esquemático, explícame un poco más eso de la ciudad, ¿no? Explícame esa contraposición o antítesis entre tal y tal, ¿no? Vale, sí, o sea, explícame que Miraflores es el palacio. Claro, vale. aclárame el texto para que yo lo entienda. Sí. No lo des todo por sobreentendido, explícamelo como si yo no lo supiera. Vale. Para que yo lo entendiera o para que lo entendiera alguien que no sepa leer el texto, que son muchos los que no sabrían leer el texto, que no leerían y no entenderían nada. Estoy seguro. ¿O qué piensas? ¿Que cualquiera le damos ahora este texto a leer y lo entiende y sabe explicarlo? Pues eso es lo que hay que hacer en el comentario del texto. Explicar el texto para que yo lo entienda, de qué habla y de qué manera habla y qué recursos, los hemos ido viendo, utiliza. Y qué esquema métrico. Pero bueno, eso como lo he puesto aquí, ¿no? Lo tenéis todo, no tenéis más que descargaros y tenéis cada uno de los modelos, ¿no? Y como veis, ¿no? Señalados, pues, los... se me ha podido pasar alguno porque una vez que hemos hecho el esquema, ahora tenemos que interpretarlo, ¿no? Y te habría, ¿no? La interpretación, ¿no? De cuándo hace sinalefas, cuándo no, en fin, todo lo que haya, ¿no? Si es que lo hay. ¿Entendéis? Sí. Pues ya está. No sé si os ha parecido clarificador y hemos entrado ya en lo que queríamos entrar, ¿no? Que era en esta parodia, ¿no? De la novela de caballerías que va a ser el Quijote, ¿no? Y como veis, uno de los primeros modelos del Quijote va a ser el Amadís de Gaula. Y aquí tenemos a los personajes, ¿no? Como si tuvieran vida y fueran reales, ¿no? Pues hablando, ¿no? Y dirigiéndose y comentándose, ¿no? Porque ella, una heroína, una princesa, se dirige a la otra princesa, ¿no? Aunque sea aldeana. Bueno, pues ya muchos comentarios se pueden hacer. Venga, chicos, no tengo más tiempo. Ha terminado la sesión y hasta la semana que viene. Madre mía, vuelvan a poner la música. ¿Eh? ¡Qué susto! ¿Qué te ha pasado?